¿Usted sabe qué celebramos como iglesia esta semana? Casi nadie sabe. ¿Usted sabe qué celebramos como iglesia esta semana? La Semana de la Juventud. El día de ayer, como jóvenes, tuvimos nuestro Congreso Juvenil 2023 y hoy ustedes han visto varios jóvenes en el programa y los van a seguir viendo, porque la dirección del servicio de hoy le toca a los jóvenes, ¿verdad? Entonces nosotros estamos a cargo del servicio de hoy, estamos celebrando la Semana de la Juventud. Ayer tuvimos nuestro Congreso, más adelante les vamos a pasar un pequeño reporte. En este momento vamos a abrir la palabra de Dios para escuchar el consejo que Él quiere darnos en esta mañana. Oramos. Gracias, Dios, por un domingo más. Gracias porque nos permites estar acá en tu casa, venir a alabarte, a buscarte. Danos un corazón dispuesto en este momento para escuchar tu palabra y sobre todo, danos disposición para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos acá han andado en Transmetro? Levante su mano. Ok, no muchos. Los que han andado no me dejarán mentir, pero qué bonitas son esas estaciones donde en la misma parada uno puede tomar ambos Transmetros, tanto el que va para una dirección como el que va en la dirección opuesta. Qué bonitas son esas estaciones. Usted dirá, qué exagerado. Bueno, yo soy una persona que me desubico fácil y tiendo a perderme un poco en esas situaciones, ¿verdad? El otro día tenía que ir a zona 1, tenía que ir por allá. Y bueno, me levanté muy temprano, era de mañana, yo andaba con sueño. Agarré un bus de esos que van para Pacific, llegué a Pacific, me bajé, la entrada al Transmetro ahí subterránea, ¿verdad? Entonces me bajé, yo estaba con sueño, estaba desubicado, pero yo lo que hice fue seguir a donde iba la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Yo vi que las personas iban moviendo para allá, yo me fui con ellas también. Llegué y a la parada, y bueno, estaba allí. Y al cabo de unos 2 minutos más o menos de estar ahí, pasó el Transmetro. Pero para mi sorpresa, no era el que iba hacia abajo, hacia zona 1, sino era el que iba hacia arriba, hacia el Senma. Y en ese momento me di cuenta que me había metido en la estación de Transmetro equivocada. Si yo quería ir hacia abajo, no tendría que haberme metido en esa estación, sino en la otra. En ese momento yo tuve que hacer 3 cosas. Número 1, darme cuenta que estaba equivocado. Darme cuenta que había cometido un error. Número 2, retornar al punto donde yo perdí el rumbo. Retornar al punto donde yo me equivoqué de camino. Y número 3, ahora sí, tomar el camino correcto. Eso fue lo que hice. Obviamente pasé un poco de vergüenza, ¿verdad? Pero eso fue lo que hice. El policía me vio entrar y me vio salir otra vez. Perdón, me equivoqué. Ya le dejé un quetzal, le dije. Bueno, esas 3 cosas tenía que hacer yo en ese momento. Número 1, darme cuenta que yo estaba equivocado. Número 2, volver al lugar donde perdí el rumbo. Y número 3, tomar el camino correcto. ¿Por qué les cuento esto? Esta anécdota que me pasó a mí esta semana creo que ilustra muy bien el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? Las mismas 3 cosas, ¿verdad? Darme cuenta que estoy equivocado, volver al lugar donde perdí el rumbo y hoy sí tomar el camino correcto. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él contó una parábola a las personas que le escuchaban que nos deja una enseñanza sobre este tema, el tema del arrepentimiento. Acompáñame a Mateo capítulo 21, versículo 28. Mateo 21, 28. Seguimos estudiando la serie Las Parábolas, ¿verdad? Hoy nos toca ver otra parábola. Mateo capítulo 21, versículo 28. ¿Lo tenemos, hermanos? En lo que los demás terminan de buscarlo, ¿qué está sucediendo aquí? Jesús andaba por sus discípulos por las calles de Jerusalén predicando. El versículo 23, unos versículos antes, se nos dice que Jesús entra en el templo para enseñar. Y ahí se topó con unos de los principales de los sacerdotes y unos de los principales de los ancianos del pueblo. Si usted va más adelante, el versículo 45 nos dice que también los fariseos estaban ahí. Nos toca del versículo 28 al 32. En los versículos anteriores, la sección anterior a esa, estos líderes religiosos comenzaron a cuestionar la autoridad de Jesús. Y la respuesta de Jesús viene en forma de una parábola que Él les cuenta a continuación. Versículo 28, acompáñeme.
Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Versículo 29. Respondiendo él le dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Versículo 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él le dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Vamos a quedarnos hasta ahí en este momento. Después vamos a seguir con los otros versículos. ¿Qué está pasando aquí? No se nos dan muchos detalles de la parábola. Es una parábola bastante corta. No sé si es la parábola más corta, no estoy seguro, pero es una parábola bien corta y no se nos dan muchos detalles, porque lo importante es la enseñanza que Jesús quería transmitir con esta enseñanza. Se nos dice que un hombre tenía 2 hijos y la urgencia de que uno de ellos trabajara en su viña ese mismo día. A ver, esto es completamente normal. ¿Conocen ustedes una familia que tenga un negocio familiar? ¿Cree usted que es común que los papás le digan: hijo, ayúdame, cubrime el negocio familiar este día a esta hora, verdad? Los hijos se beneficiaban de las ganancias que la viña daba a la familia. A lo mejor era la única forma en que este hombre se sostenía. Entonces era algo totalmente común que un padre llegara con su hijo y le pidiera: hijo, por favor, necesito que vayas hoy a trabajar a mi viña. Además, seguramente en la audiencia de Jesús habían algunos dueños de viñedos o algunos dueños de negocios que se familiarizarían con lo que Jesús les estaba diciendo en ese momento. Ahora, el padre le hace la misma pregunta a los 2 hijos: por favor, ve a trabajar a mi viña. Los 2 hijos responden, pero los 2 hijos responden cada uno de una manera diferente, ¿sí? Veamos el primer hijo cómo responde. Miren lo que dice el versículo, la segunda mitad del versículo 28. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. ¿Cuál fue la respuesta del hijo? Versículo 29, respondiéndole él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. La respuesta de este hijo fue tajante: no quiero. Este hijo ni siquiera se esforzó por darle una excusa a su papá. No quiero porque tengo que hacer esto, no puedo porque tengo que hacer esto. El hijo simplemente dijo: no quiero. Esto habría sido una ofensa para ese padre, la respuesta de este hijo así. Dentro de la cosmovisión de la moral judía, este hijo habría sido visto como un desobediente, un rebelde sin causa, alguien que está en abierta rebelión contra su papá. Porque el papá le está pidiendo un favor y el hijo solo le dice: no quiero. Así como era natural que un padre le pidiera a su hijo que fuera a trabajar en su viña, era totalmente insólito que un hijo respondiera de esta manera, que un hijo le dijera: no quiero. Este hijo sería un desobediente abiertamente, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasó después? ¿Cuál fue su respuesta? No quiero. Pero después, ¿qué pasó? Dice la Biblia: sin embargo, arrepentido fue a trabajar en la viña. Este hijo luego se arrepintió de su arrebatada respuesta. El verbo arrepentir aquí implica un arrepentimiento profundo. Este hijo se sintió totalmente arrepentido por su respuesta, a tal punto que buscó enmendar el error que había cometido, de decirle a su padre: no quiero, no voy a ir. Y al final lo enmendó con una acción yendo. ¿No es cierto que muchas veces nosotros somos así? Emocionales, arrebatados, nos dejamos llevar por el sentimiento y hacemos cosas de las que después nos arrepentimos. Ahora, ¿dónde está la importancia de la acción de este hijo? En la corrección del error que había cometido, en el arrepentimiento que tuvo por el error inicial que cometió. La importancia no está en el no quiero. Esa fue la respuesta inicial, pero ¿cuál fue la respuesta final? Sí fue y trabajó en la viña de su parte. Ahí está la importancia del arrepentimiento, la importancia de corregir un error. Este es el primer hijo. Veamos ahora la respuesta del segundo hijo. Miren lo que dice el versículo 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. ¿Pero qué pasó? No fue. La respuesta de este segundo hijo fue bien bonita, ¿verdad? Sí, Señor, claro que sí, voy a ir a trabajar a tu viña, papito, no te preocupes. ¿Y qué pasó?
No, fue a trabajar. Yo me imagino, ¿cuál piensan ustedes que fue la actitud de su padre al recibir la respuesta de sus dos hijos? Yo me imagino sorprendido con la respuesta del primero, ¿verdad? Que le diga, no quiero. Pero me lo imagino alegre con su segundo hijo que le diga, claro papá, yo voy a ir a trabajar en tu viña. Su respuesta fue inmediata y fue positiva. Parecía que este hijo a ponerse las botas iba y a salir de un solo a trabajar en la viña de su papá. Pero ¿qué pasó? Esa respuesta bonita, sus palabras no lo llevaron a nada, porque al final no cumplió. Al final no fue. ¿Saben qué? Bueno, les pregunto a ustedes, ¿qué creen que es peor? ¿Decir no voy a ir, pero después hacerlo? ¿O decir sí lo voy a hacer y después no hacerlo? ¿Qué creen que es peor? ¿Quién actuó mejor? El que arrepentido cambió su decisión y respuesta inicial y fue a trabajar en la viña de su padre. Este hijo es la típica persona que se la pasa siempre alardeando y buscando encantar a todos con sus palabras, pero que en la acción se queda corto. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros somos iguales a este hijo también. Muchas veces somos así, y no solo con los demás, con quedarle bien a alguien, decirle que sí, después no, sino también con Dios. Muchas veces escuchamos predicaciones aquí en el púlpito y las recibimos con gozo. Sí, Señor, amén. Pero después no las llevamos a la práctica. ¿En qué nos diferenciamos de este hijo entonces? ¿Cuántos compromisos de los que usted hizo con Dios a inicios de este año sigue cumpliendo hasta el día de hoy? ¿Nota cómo nos parecemos mucho a este segundo hijo? A ver, ¿cuántos de ustedes saben de negocios? ¿Cuántos de ustedes saben de negociar con Dios? A ver, Dios, si tú me ayudas a pasar este examen, yo te prometo esto. Dios, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te prometo que no voy a faltar a la iglesia todo el año. Bueno, recibimos la respuesta de Dios. ¿Y después qué pasa? Volvemos a lo mismo. ¿Dónde quedó ese compromiso que hicimos? ¿Dónde queda ese compromiso? Dios, si recibo este ascenso en el trabajo, me voy a meter a servir en un ministerio, voy a estar ahí todos los domingos y voy a leer mi Biblia todos los días. ¿Y después? ¿Lo cumplimos o no? ¿Quién actuó mejor? El que dijo, no quiero, pero después se arrepintió y hizo lo que su padre quería que hiciera. Ahora, luego de contar esta parábola, Jesús se dirige a las personas que le estaban oyendo en ese tiempo. Jesús se dirige a sus oyentes y les hace una pregunta retórica. Miren lo que dice el versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Saben para quién iba dirigida específicamente esta pregunta? Para los líderes religiosos que acababan de cuestionar la autoridad de Jesús en los versículos anteriores. Ni modo que contestaran que el segundo hijo, ¿verdad? ¿Qué tuvieron que contestar? Bueno, el primero. El primero es el que hizo la voluntad de su padre. No tuvieron otra opción que responder eso. Y Jesús utiliza esa respuesta que ellos les dan para darles una gran lección. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 31. Bueno, la respuesta de ellos, ¿verdad? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. ¡Wow! ¿Qué comparación tan escandalosa ocupa Jesús aquí? Esto pudo haber sido una comparación hasta ofensiva para los ilustres, capacitadísimos, respetadísimos y de moral intachable de los maestros de la ley, de los líderes religiosos. Jesús les dice, ¿saben qué? Las rameras y los publicanos van delante de ustedes en el reino de Dios. ¿Cómo es posible que dos tipos de personas mal vistas, de baja moral, tachadas como pecadoras, le llevaran la delantera a los líderes religiosos de Israel? ¿Cómo es esto posible? Esto no tiene una explicación lógica.
Jesús lo va a explicar a continuación. Pero antes veamos quiénes eran estos dos ejemplos que Jesús pone. ¿Ustedes saben quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los encargados de cobrar los impuestos para el Imperio Romano. Recuerden que en ese tiempo todo estaba bajo el control del Imperio Romano. Entonces los publicanos eran designados por ciertos espacios geográficos para cobrar los impuestos ahí. Ellos no tenían ningún supervisor, no tenían ningún superior. Ellos simplemente tenían una cuota fija que tenían que entregar al Imperio Romano. Pero ellos eran libres de decidir cuál era la tarifa que iban a cobrar. Supongamos un ejemplo, yo soy un publicano aquí y yo les voy a cobrar los impuestos a todos ustedes. Entonces a mí el gobierno de Roma solo me pide que yo le pague 10 quetzales por cada uno de ustedes. Pero entonces yo digo, ok, entonces le voy a cobrar 30 a cada uno. Así le gano el 200%, ¿verdad? Y comienzo a cobrarles a cada uno, a ver, 30, 30, 30. Y después yo solo doy 10 al Imperio Romano. Y yo me quedaba con 20. Eso era lo que hacían los publicanos. ¿Y sabe qué? Muchos de estos impuestos servían para financiar templos paganos. Por eso los publicanos eran tan mal vistos. Por eso eran despreciados, denigrados, como estafadores, como ladrones, como engañadores. Y Jesús le dice, los publicanos van delante de ustedes. En el reino de Dios les llevan la delantera. ¿Quiénes eran las rameras? Mujeres que ofrecían sus cuerpos para satisfacer el placer sexual a cambio de una remuneración económica. Al igual que los publicanos, las rameras eran vistas mal, ¿verdad? Eran despreciadas por la sociedad, eran mal vistas, eran ejemplo de inmoralidad, de baja moral. Ahora, yo me imagino la reacción de estos líderes religiosos de Israel cuando Jesús les hace esa comparación. Se han de haber caído del banco en ese momento. Yo no sé cómo reaccionaron, porque Jesús les estaba diciendo algo muy fuerte. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que estas personas le lleven la delantera a los líderes religiosos de Israel? Bueno, Jesús lo va a explicar a continuación. Mire lo que dice el versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Cuál es la razón por qué estas personas le llevan la delantera a los líderes religiosos de Israel en el reino de Dios? Porque escucharon. ¿Cuál es el mensaje que predicó Juan el Bautista, hermanos? Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y estos líderes religiosos escucharon eso. ¿Y qué pasó? Endurecieron su corazón y no se arrepintieron. Miren lo que dice Mateo 3. Acompáñenme por favor a Mateo 3, unas páginas atrás. Mateo 3, versículo 7. Leamos lo que dice. Está hablando de cuando Juan el Bautista bautizaba, ¿verdad? Al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Tenían excusa estos líderes religiosos que no escucharon el mensaje de Juan el Bautista? No. Juan el Bautista les predicó. Juan el Bautista les dijo: arrepiéntanse, den frutos dignos de arrepentimiento. No se excusen: somos hijos de Abraham, todo está bien. Arrepiéntanse, vuelvan al Señor. ¿Y qué hicieron ellos? Endurecieron su corazón. No se arrepintieron. Y dice
Todavía, les dice Jesús, todavía vieron ustedes que las rameras y los publicanos se estaban arrepintiendo y ni aun eso hizo que ustedes se arrepintieran. ¿Sabe qué? Yo creo que podemos vernos reflejados muchas veces en estos líderes religiosos. A veces cometemos el error de creernos muy espirituales, muy avanzados en nuestra fe y de jactarnos en eso. Tendemos a ver a otros de menos y a creer que estamos en una plataforma de superioridad moral por ir a la iglesia, por usar saco y corbata y por tener nuestra Biblia de estudio bajo el brazo. Pero ¿estamos evidenciando realmente frutos dignos de arrepentimiento? ¿En realidad estamos arrepentidos? ¿Será que nuestras vidas reflejan que nos hemos arrepentido? ¿Estamos reflejando cada día que ya tuvimos un encuentro personal con Jesús? Donde fuimos confrontados y donde cambiamos totalmente la dirección en la que íbamos. Si no es así, perdóneme, pero usted se parece mucho a estos líderes religiosos. Creo que debemos reflexionar en ello. Hermanos, en esta parábola, el primer hijo representa a los publicanos y a las rameras, quienes con su estilo de vida habían respondido un rotundo no quiero a Dios, dándole la espalda. Pero cuando llegó Juan y les predicó el arrepentimiento, ¿qué hicieron ellos? Se volvieron a Dios, se arrepintieron, cambiaron su estilo de vida y se acercaron a Dios. El segundo hijo representa a la élite religiosa de Israel, quienes aparentemente con su estilo de vida afirmaban: sí, Señor, te servimos, te adoramos, trabajamos en tu viña, hacemos tu voluntad. Pero realmente no estaban mostrando frutos dignos de arrepentimiento. No había arrepentimiento genuino en su corazón, ni buscaban hacer la voluntad de Dios. Los que menos esperaba que creyeran, creyeron y se arrepintieron. Y los que tendrían que ser el ejemplo para los demás, eran puras apariencias. Todo era puras apariencias. Hermanos, todos en el pasado estábamos lejos de Dios. Todos necesitamos arrepentirnos en algún punto de nuestra vida. Creo que la mayoría acá ya nos arrepentimos, ¿verdad? Ya llegamos a ese punto del arrepentimiento. Pero ¿sabe qué? Todos pecamos, todos fallamos y todos necesitamos arrepentirnos constantemente. Dios está dispuesto a perdonar a todos, incluso a aquellos a los que nosotros tachamos como caso perdido. Las prostitutas y los publicanos creyeron en el mensaje de Juan el Bautista y se arrepintieron. ¿Qué nos enseña esta parábola, hermanos? Quiero que nos vayamos con dos aplicaciones principales acerca de esta parábola. Número 1, cuidado con la religión falsa. Cuidado con la religión falsa. La religión verdadera es práctica. Tengamos mucho cuidado, hermanos. No sea que todo nuestro esfuerzo se consuma buscando la exactitud de la doctrina o la excelencia en las prácticas religiosas a tal punto que lleguemos a pensar que una vida de obediencia a Dios y sumisión por su voluntad tiene poco valor. La obediencia a Dios y la sumisión por su voluntad son todo en la vida cristiana. Y tal vez usted diga: no, pero ¿qué me está diciendo si yo voy a IBEC? Yo sirvo en un ministerio, yo sirvo en los servidores, yo colaboro siempre, yo sirvo en los jóvenes, yo soy anciano, yo ya pasé mi curso de membresía, yo soy el pastor de jóvenes, podría decir yo. ¿Sabe qué? Los líderes religiosos también dedicaban su vida al servicio de Dios y realmente estaban viviendo una religión falsa. Realmente no demostraban frutos dignos de arrepentimiento. Evaluémonos, mis hermanos, no sea que nosotros estemos imitando los pasos de estos líderes religiosos. ¿Cuál es su deber y el mío? Dar frutos dignos de arrepentimiento y que esos frutos sean palpables ante los ojos de todos. Número 1, cuidado con la religión falsa. Número 2, hermanos, necesitamos cultivar
una actitud de arrepentimiento constante. Usted y yo necesitamos cultivar una actitud de arrepentimiento constante. Jesús nos ha recordado esta mañana con esta parábola la enorme importancia que el arrepentimiento debe tener en su vida y en la mía. Yo le pregunto, ¿de qué tiene que arrepentirse hoy? ¿De qué tiene que arrepentirse hoy? Estamos ante una buena oportunidad para autoevaluarnos, para identificar fallas, errores, fallas en nuestro carácter, con el propósito de arrepentirnos y corregirlos. ¿De qué tiene que arrepentirse hoy? Posiblemente de una mala conducta que usted ha estado teniendo. Posiblemente de un pecado recurrente. Posiblemente de una actitud. Posiblemente usted debe arrepentirse hoy de que tal vez no ha sido un buen padre, una buena madre. Posiblemente usted tiene que arrepentirse de que no ha sido un buen hijo, de que no ha estado honrando a sus padres como la Biblia enseña. Probablemente no estamos llevando una vida que demuestre que ya tuvimos un encuentro personal con Jesús. Mis hermanos, todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Evaluémonos e identifiquemos qué es eso en lo cual tenemos que darnos cuenta que estamos equivocados, volver a donde perdimos el rumbo y tomar el camino correcto. Hermanos, después de conocer, hasta la lluvia bajó ahorita, miren. Después de conocer el enorme valor del arrepentimiento, evaluémonos y corrijamos aquello en lo que estamos fallando. Si usted tal vez no ha creído en Dios, hoy es el día para arrepentirse. Si usted tal vez ha respondido un no quiero con su estilo de vida, hoy es el día para venir al Señor. Hoy es el día para arrepentirnos y venir ante Él. Conocí a un amigo al cual yo le hablé por mucho tiempo de Jesús. Y él escuchaba el mensaje de salvación y lo entendía y todo parecía que iba bien. Y cuando yo le hacía el llamado, no puedo todavía. No estoy listo. Tengo que cambiar primero. Entonces ya después puedo acercarme a Jesús. ¿Será que eso es así, hermanos? ¿Alguien puede cambiar sin Jesús? ¿Cuál es el orden correcto? Vengo a Jesús, creo en Él, confío en Él, me arrepiento y Él efectúa una transformación en mi vida. Si usted que está acá tal vez no ha creído en Jesús, hoy es el momento para venir a Él. Hoy es el momento para arrepentirse. Hoy es el momento para venir a sus pies. Mis hermanos, cultivemos una actitud de arrepentimiento en nuestro día a día para estar a cuentas con Dios. Recordemos la actitud del primer hijo, quien arrepintiéndose fue, quien arrepintiéndose hizo la voluntad de su Padre. Que ese seamos cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Gracias, Dios, por esta parábola que nos recuerda el valor enorme que debe tener el arrepentimiento en nuestra vida. Dios, no queremos ser como estos líderes religiosos quienes estaban viviendo una religión falsa. Dios, ayúdanos, guárdanos de estar viviendo una religión falsa. Ayúdanos a que podamos cultivar una actitud de arrepentimiento cada día. Que eso sea nuestro estilo de vida, una actitud de arrepentimiento. Que podamos cultivar esa actitud, que podamos arrepentirnos constantemente de nuestras fallas. Dios, todos nos hemos autoevaluado en esta mañana. Hemos identificado posiblemente errores que hemos estado cometiendo, posiblemente fallas, cosas por las cuales tenemos que arrepentirnos. Trabaja en nosotros, Dios. Moldéanos, ayúdanos a cambiar lo que tengamos que cambiar. Danos fuerza para que ese arrepentimiento sea palpable en nuestra vida. Queremos agradarte, queremos honrarte, queremos hacer tu voluntad, queremos trabajar en tu viña. En el nombre de Jesús, amén.